Saludos cordiales, estimados doctores. Quienes habla es el doctor José Moncada, quien les acompañará en este seminario Corriente Filosófica 2. Allí trataremos tres grandes corrientes en el orden de la filosofía occidental, como es la fenomenología, la filosofía analítica y dialéctica trascendental. En este corto video les presentaré de forma sintética lo que corresponde como programa de estudio y también las actividades que vamos a realizar para ver el avance de los procesos de estudio que ustedes van a realizar. Y por último daré un bosquejo del contexto histórico-cultural en el cual se desarrolla el pensamiento de Immanuel Kant, que es el primer filósofo que vamos a estudiar a través de su categoría recursiva filosófica dialéctica trascendental. El programa ustedes muy bien lo pueden encontrar en el espacio correspondiente en el Classroom, pero igualmente les daré ciertas indicaciones o explicaré la conformación de este programa. El seminario está estructurado en 3 unidades, las cuales vamos a estudiar en estos días. En la unidad 1 trataremos lo que es la dialéctica trascendental, cuyo principal objetivo es comprender la postura de la dialéctica trascendental ante la generación del conocimiento. En la unidad número 2 trataremos lo que es la fenomenología. Allí buscamos estudiar los basamentos filosóficos de la fenomenología ante el conocimiento. Y en la unidad número 3 pues trataremos lo que es la filosofía analítica. Allí lo que nos interesa es comprender los aspectos de la filosofía analítica y el cómo ha contribuido al fortalecimiento de la ciencia. Pues la estrategia principal, por supuesto, en este tipo de postdoctorado es realizar las lecturas correspondientes y reflexionar sobre esas categorías discursivas que se encuentran o han sido desarrollados por cada una de estas corrientes filosóficas como tal. E igualmente allí en el programa encontrarán una serie de referencias de las cuales ustedes pueden hacer uso de ellas. La misma están colgada en el Classroom. Igualmente tienen la libertad de escoger o seleccionar cualquier otra referencia que ustedes puedan encontrar o esté a su alcance. En cuanto al plan de evaluación, es un plan bastante sencillo. Allí se especifica cómo se va a realizar cada una de las actividades. Para la unidad 1 pues se creará una infografía. En el sentido de este tipo de estrategia, lo que busca es las ideas que ustedes sustraigan de la lectura del material de apoyo que ustedes ubiquen o del material de apoyo con el cual se le está compartiendo a ustedes en el aula Classroom, seleccionar aquellas de las cuales ustedes presenten mayor interés. Siempre por lo general cuando uno realiza lectura uno toma notas, pues simplemente lo que hay que hacer en esta unidad es que esas notas sean reflejadas en una infografía. De esta manera se puede ver de forma gráfica esa idea que ustedes han sustraído de la lectura reflexiva de los materiales de apoyo, en este caso sobre la dialéctica trascendental. Esta actividad pues tiene una ponderación de un 35% en cuanto a la evaluación total del seminario. En el aula Classroom encontrarán la fecha de entrega de dicha actividad. En cuanto a la unidad 2 y 3, se realizará una sola actividad que es el desarrollo de un mapa conceptual. Igualmente la misma estrategia que se desarrollará en la unidad 1. Para realizar lecturas de filosofía o estudios, pues ustedes van a ir tomando notas. Pues simplemente es plasmar esas notas o esas ideas en un mapa conceptual, organizándolo de acuerdo a esa interpretación que ustedes le han dado a los documentos en estudio. Allí, por supuesto, como en la actividad anterior como en esta, encontrará una rúbrica
de tal manera para que vean ustedes cuáles son los indicadores principales que se deben desarrollar dentro de lo que es la representación gráfica, en este caso de un mapa conceptual. Posteriormente, al realizar estas dos actividades, realizaremos una actividad síncrona, lo más posible que va a ser por Zoom. En esta actividad síncrona lo que se busca principalmente es compartir todas esas inquietudes, todos esos hallazgos que ustedes han encontrado a través de estos días o estas dos cortas semanas de estudio y reflexión sobre estas tres corrientes filosóficas muy importantes para la época moderna contemporánea del pensamiento occidental. De toda manera, esto no es una camisa de fuerza, simplemente es una propuesta y de la cual se puede ir adaptando de acuerdo a las circunstancias que se vayan presentando a lo largo de los días que vamos a estar bajo el estudio de estas corrientes. En este momento les voy a hacer una síntesis del contexto histórico filosófico en el cual se desarrolla el pensamiento de Immanuel Kant, quien filósofo alemán que nace en el año 1724 y fallece en el año 1804. Él es el principal exponente de la dialéctica trascendental. Es de toda su filosofía, es la principal categoría recursiva de la cual vamos a estudiar, porque si ustedes se dan cuenta en los objetivos que se planteó en el programa, el problema central de estas tres corrientes filosóficas es sobre la generación del conocimiento. Entonces, en este sentido, es allí donde vamos a colocar el foco de atención. En la época en que vive Immanuel Kant se está desarrollando tres hechos muy importantes. A nivel filosófico hay una relevancia o se está desarrollando dos grandes corrientes como es el racionalismo y el empirismo. El racionalismo tiene su cuna en lo que es la Europa continental y el empirismo tiene su cuna en lo que es la Europa insular, como es Inglaterra o el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El racionalismo pues sí tuvo sus grandes exponentes dentro del pensamiento alemán y el pensamiento francés. En esa época pues existía esa rivalidad entre lo que es el continente europeo e Inglaterra, sobre quién tenía el mayor dominio, principalmente a nivel económico, pero a su vez esa circunstancia económica influyó en la parte cultural y por lo tanto en la parte filosófica. Entonces, como ya ustedes lo han estudiado anteriormente, el racionalismo decía que todo conocimiento proviene de la razón y el empirismo manifestaba que todo conocimiento provenía de la experiencia, es decir, cada quien mantenía su postura ante el origen del conocimiento. Esa es una realidad que se vivía precisamente en el momento en que Kant desarrolla su pensamiento. Por otra parte, también a nivel de la ciencia tiene un auge el desarrollo de la física, sobre todo con los postulados de la teoría de Isaac Newton. Sobre todo recuerden que es el problema, o mejor dicho, el principio de la gravedad. Y por supuesto a nivel cultural se está desarrollando lo que es la ilustración, sobre todo en la Europa continental, y en este caso cuando se desarrolla la ilustración como movimiento sociocultural político en la Europa continental, pues lo que se buscaba era enaltecer la razón del hombre como principal fuente de principio, principal fuente político, principal fuente cultural. También una gran influencia en lo que respecta al desarrollo de las diferentes artes.
Entonces, ante esto, surge o buscan, o estos discursos, principalmente que les he presentado, no daban cuenta de toda la realidad. Por lo tanto, esas realidades necesitaban unas nuevas respuestas, ¿sí? Y por lo tanto, en el siglo XVIII, pues surge principalmente la filosofía trascendental de Kant para darle respuestas a estas inquietudes o a esos vacíos que dejaron los movimientos científicos, culturales y filosóficos de la época. Entonces, con Kant, él se planteaba principalmente qué es lo que puede conocer el hombre y cómo lo puede conocer. Aparte de eso, se preguntaba también Kant cómo coordinar el escepticismo de Hume y la ciencia de Newton y la fe racionalista. Y también se preguntaba, ¿será posible una ciencia y una metafísica después de la crítica al principio de la causalidad? Entonces son circunstancias que se planteaba Kant. Entonces, como le venía planteando, son las circunstancias o son los problemas que se pregunta Kant y le quiere dar respuesta, porque precisamente las líneas filosóficas anteriores y la que se había desarrollado de ciencia no daban cuenta de esta problemática que se está planteando. Las fuentes que utiliza Kant para desarrollar todo su pensamiento, en primer lugar está el racionalismo continental, el pensamiento de Hume, que tiene que ver con el empirismo, la ley física de Newton, el pensamiento ético-moral de Juan Jacob Rousseau, que tiene que ver con la parte de la ilustración, y a nivel religioso el luteranismo, como línea religiosa que se estaba desarrollando en la época, sobre todo en Alemania. Y por supuesto, en la época la religión tenía una gran influencia en lo que era la conducta de los sujetos y a su vez una gran influencia en lo que era la forma de pensar y comprender la realidad. El pensamiento kantiano, según la bibliografía especialista en el tema, se puede ubicar en dos periodos, un periodo precrítico y un periodo crítico. En el primer periodo, la intención de estudio de Kant es buscar un método adecuado para la metafísica, ¿sí? Es decir, no ese método con el cual se especulaba una metafísica que estudiaba la esencia o el ser de las cosas, sino esta metafísica está más relacionada con el desarrollo de lo que es la física como ciencia. Por eso buscaba la manera de cómo o que ese método diera razón de lo que es la causalidad, la existencia y los espacios. En este periodo, el fenómeno para Kant era toda cosa que se comporta como objeto respecto a nuestros sentidos. Por otra parte, el intelecto conoce las cosas como son y el no humano las cosas en sí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, principalmente él lo que plantea es que todo lo que el sujeto o el hombre observa y se lo da a entender a través de la percepción de los sentidos es un objeto. Por lo tanto, el intelecto es el que permite conocer que estos objetos sean lo que son. Pero el noumeno, que quiere decir lo que es la cosa en sí, se conoce principalmente a través de un proceso metafísico. Y él estaba en la búsqueda de ese método que le permitiera la comprensión de esa cosa en sí. En cuanto al periodo crítico, él se hace la pregunta: ¿cuál es el fundamento de la relación entre la representación y el objeto del conocimiento?
Es decir, al frente tengo un objeto, pero a su vez ese objeto es una representación para mi intelecto. Entonces, él se pregunta sobre esa relación. Entonces, en este sentido, en vez de él dirigirse al objeto, lo hace al sujeto, diferente al discurso que se venía manejando anteriormente. Para dar cuenta del conocimiento se iba las reflexiones sobre el objeto. En este caso, Kant busca otro camino y ese camino lo dirige hacia la parte subjetiva del sujeto y sobre todo a sus facultades cognitivas. Por eso presenta una visión trascendental. ¿Qué significa esa visión trascendental? Que se busca construir el objeto o esa representación a partir de esas facultades cognitivas que tiene el propio sujeto. Entonces hay una trascendencia del conocimiento sensible, como lo manifestaba el empirismo, que todo conocimiento proviene de la experiencia. Entonces Kant da un paso más allá y ese paso más allá dice que el conocimiento consiste en entender las formas y los conceptos a priori del objeto. Sí, pero esas formas y esos conceptos a priori están en el intelecto del sujeto, en esa parte en la cual él puede hacer una representación de ese objeto que percibe su sentido. En este sentido, es importante entender qué es lo trascendental para Kant, y es el conjunto de leyes internas y propiedades del conocimiento que se ocupa del modo de conocer los objetos a priori como condición de toda experiencia. Es decir, si frente a mí tengo un objeto, ese objeto no lo puedo conocer si las leyes internas y las propiedades del conocimiento me dicen lo que la cosa es en sí. Entonces, a esto es que llama Kant trascendental, es decir, no salir hacia un mundo ideal o un mundo trascendental o imaginario, como lo hacía la metafísica, sino aquí la cuestión es lo trascendental es porque se va al interior del sujeto para buscar aquellos elementos o aquellas leyes internas y propiedades que le permiten conocer. Entonces este es el gran aporte que hace Kant en cuanto a la construcción del conocimiento. La principal obra que Kant desarrolla donde trata el problema del conocimiento la denominó Crítica de la razón pura. ¿Cuál es la finalidad de esta obra? En primer lugar, examinar la facultad de razonar en relación a los conocimientos que puedan poseer al margen de la experiencia sensible. Es decir, busca trascender a la percepción que se tiene de los objetos. Por lo tanto, conocer esa facultad que tiene en la razón para poder comprender la cosa en sí de ese objeto. Por lo tanto, está hablando de una razón pura, no contaminada por la experiencia sensible, y es lo que refiere a la cosa en sí, porque manifiesta, y esto es la parte del racionalismo que está dentro de su pensamiento, piensa que las ideas de las cosas se manejan a través de leyes innatas y propiedades que tiene el hombre. Entonces, con el pensamiento de Kant se trata de llegar a un equilibrio entre el racionalismo y el empirismo. Entonces, si bien todo conocimiento comienza con la experiencia, no todos nuestros conocimientos proceden de ella. ¿Por qué? Porque precisamente el conocimiento empírico o a posteriori está conformado por juicios sintéticos que dan un conocimiento nuevo. Pero ¿qué significa esos juicios sintéticos? Existe una serie de propiedades, una serie de leyes en las cuales se conjugan para poder sintetizar lo que la cosa es.
¿sí? Y también se entra en juego lo que es el conocimiento puro o a priori, que se denominan juicios analíticos. Esto no añaden conocimiento nuevo porque precisamente refiere a esas leyes y esas propiedades internas que tiene cada sujeto. Pero estas sí, la conjunción de estas leyes y estas propiedades permiten desarrollar ese conocimiento nuevo que es el conocimiento a posteriori. Entonces se pregunta Kant, ¿es posible los juicios sintéticos a priori? Entonces él une dos ideas: la necesidad y universalidad de los juicios analíticos, es decir, esas leyes internas y esas propiedades tengan una característica universal y sean necesarias para poder el sujeto conocer. Y por otra parte, el argumento del conocimiento de los juicios sintéticos, es decir, que si se conoce a posteriori, estos conocimientos a posteriori permite precisamente el aumento del conocimiento. Pero por supuesto es importante acá que tanto juicio analítico con sus características de necesidad y universalidad son los que permiten el incremento de los conocimientos de los juicios sintéticos, porque estos son los que dan un conocimiento nuevo. Entonces la obra de Emmanuel Kant él la divide en tres partes: una referente a la estética trascendental, otra a la analítica trascendental y la última a la dialéctica trascendental, y tiene que ver sobre todo cómo nosotros conocemos. Entonces es parte del seminario, ustedes se van a centrar exclusivamente en lo que es la dialéctica trascendental, o cómo la razón piensa de forma correcta para poder conocer. Entonces, con esta introducción precisamente les abro el camino para que ustedes realicen sus respectivas lecturas y reflexiones. Cualquier inquietud, cualquier duda sobre lo tratado y lo que van a realizar, por favor comunicarse conmigo, bien sea el privado o bien sea por el grupo de WhatsApp. Quedo atento. Gracias.